De los cobardes no se ha escrito nada, dice un refrán. Bueno, eso me lo decía mi abuela cuando tenía que bañarme con agua fría. Y yo no quería, lógicamente, bañarme con agua fría, ¿no? Y a veces no quería bañarme, cuando uno es niño tampoco quiere bañarse siempre, ¿no? Entonces decía, arriba, que de los cobardes no se ha escrito nada. Yo creo que sí se ha escrito y se ha escrito mucho, lamentablemente. Y hoy precisamente quiero hablar de eso, ¿no? De miedo, de algunas cosas que a veces utilizamos como significado de miedo y de cobardes. ¿Quién no ha sentido miedo? Yo he sentido miedo muchas veces, ¿no? Incluso mucho más allá del miedo de bañarme con agua fría, ¿no? Cuando era niño. El miedo siempre está ahí, uno lo siente, ¿no? El miedo, además, nunca es inocente, como dice la canción. Pero ¿qué es el miedo? Vamos a ver un poquito, hablar un poco acerca del miedo. El miedo es una emoción original, una respuesta visceral que todos los seres humanos, sin excepción, experimentamos en algún momento de nuestra vida. El miedo surge como una alerta, un mecanismo de defensa ante lo que percibimos como una amenaza. En ese sentido, el miedo es necesario. Realmente uno dice, bueno, el miedo sí, a veces necesitamos el miedo para estar alerta ante una amenaza. El miedo es necesario, nos prepara para enfrentar lo desconocido o lo peligroso. Sin embargo, no debe confundirse con otras emociones que, aunque son similares, presentan matices que los diferencian: el temor y la cobardía. El miedo se puede superar. Es un proceso complejo, pero es posible superarlo. Y esto no implica que se elimine por completo, ¿no? Ya que el miedo es una respuesta natural y necesaria para la supervivencia. Superarlo significa aprender a gestionarlo, enfrentarlo y, en algunos casos, usarlo a nuestro favor. El miedo no desaparece como por arte de magia, con una varita mágica y desaparece el miedo. Requiere voluntad y en muchos casos requiere tiempo. Y bueno, vamos a ver algunas reflexiones acerca de cómo se puede superar el miedo. Lo primero es que reconocer que tenemos miedo. Si no reconocemos, como cualquier otra problemática que podamos tener, no podemos enfrentarlo, ¿no? Después, desafiar las creencias. El miedo suele basarse fundamentalmente en pensamientos y creencias limitantes. A menudo imaginamos el peor de los escenarios, magnificamos el peligro o subestimamos nuestras capacidades. Superar el miedo requiere cuestionar estas creencias. ¿Es realmente tan terrible lo que yo temo? ¿Qué probabilidades hay de que ocurra eso que estoy temiendo? Este proceso de desafiar creencias ayuda a reducir la influencia irracional del miedo. Otra de las reflexiones para ir enfrentando el miedo es la exposición gradual. Enfrentar los miedos de manera gradual y controlada puede ser una de las estrategias más efectivas para superarlo. La exposición progresiva permite que el miedo pierda intensidad a medida que nos acostumbramos a que las situaciones a esas situaciones que nos van generando inseguridad, ansiedad. Paso a paso el miedo se va debilitando. Cuando una cosa que uno le tiene miedo y se va acercando a poco a poco, ¿no? Va perdiendo como se dice, el miedo. Apoyarse en la valentía. Superar el miedo no significa ser vulnerable, sino ser valiente. La valentía no es la ausencia del miedo, sino la capacidad de seguir adelante a pesar de sentirlo. Cuando elegimos actuar a pesar del miedo, desarrollamos una resiliencia que nos permite enfrentar los desafíos con mayor fortaleza. Otra de las cuestiones es aprender del miedo. El miedo, cuando se examina con atención, puede ser un maestro. Nos muestra nuestras inseguridades, nuestros puntos vulnerables, pero también nuestras prioridades. Al enfrentarlo, descubrimos capacidades que quizás no sabíamos que teníamos. Aprender del miedo
no solo nos ayuda a superarlo, sino a crecer a través de él. Y otra de las cuestiones también buscar apoyo, ¿no? Como en todas las cuestiones que uno ve en la vida, uno debe buscar apoyo en amigos, en familiares, incluso hasta a veces en profesionales, en psicólogos, que también contribuyen a ayudar a superar el miedo, no a perderlo, a superarlo. Superar el miedo, como le dije, no significa que desaparezca por completo. Es parte de nuestra condición humana y siempre habrá situaciones que lo desencadenen, situaciones diferentes que aparecen y uno no sabe. Pero aprender a enfrentarlo, comprenderlo y controlarlo nos permite seguir avanzando en lugar de quedarnos atrapados en sus sombras. El miedo puede ser un obstáculo, pero también una oportunidad para demostrar nuestra capacidad de adaptación y crecimiento. En realidad, en definitiva, no se trata de vivir sin miedo, sino de no dejar que el miedo nos impida vivir. Tenemos también el temor que a veces lo confundimos con el miedo, pero no es miedo exactamente. El temor es una forma de miedo más moderada y anticipatoria. A menudo se asocia con la preocupación o el nerviosismo ante la posibilidad de que algo malo ocurra. Es menos intenso que el miedo y está más vinculado con la expectativa de un riesgo o peligro futuro. El temor suele estar basado en la reflexión y la conciencia de las consecuencias potenciales. Es menos intenso que el miedo y más relacionado con la anticipación de una amenaza o de una situación incómoda. En este caso, el temor, su función, vamos a hablar un poco de la función, sirve como un mecanismo de advertencia o precaución y, como dijimos, nos prepara para evitar posibles problemas. Tener temor de hablar en público, por ejemplo, o de equivocarse, o de sentir temor de perder el empleo ante una crisis económica, o el temor que hemos sentido mucho con una chica que queremos enamorar y tenemos el temor de que nos dijera que no, o que éramos unos atrevidos y entonces por eso a veces la perdíamos por eso. El temor a menudo es más racional y controlado que el miedo, pues no necesariamente implica una reacción inmediata o instintiva, sino una previsión de las consecuencias. Esto es temor que todos también hemos sentido y seguimos sintiendo. Hay otra, vamos a decir, otra condición que a veces tenemos, y esta es un poquito más complicada, y es el pánico. La confundimos con el miedo o con la cobardía o con el temor, pero el pánico es ansiedad extrema o miedo que se presenta en forma súbita y que a veces causa pensamientos o acciones irracionales. Es posible que el pánico se acompañe de síntomas como pulso rápido, sofoco, o sea, sudor, dificultades para respirar e incluso deseos de llorar. El pánico a veces no solamente es individual, el pánico a veces es algo colectivo, entra en pánico un grupo de personas y eso lógicamente es algo muy negativo, y el pánico ya es una situación que requiere también de especialistas para resolver esta situación cuando se acentúa mucho. Ahora, la cobardía. La cobardía es otra cosa y es una cosa más complicada y es una cosa, diría, hasta más negativa. La cobardía no es simplemente el miedo llevado al extremo, sino la elección de ceder ante ese miedo. Ser cobarde es dejarse dominar por el miedo, permitir que éste se convierta en la brújula de nuestras decisiones. Mientras que el miedo puede llevarnos a la prudencia o a la preparación, la cobardía nos sumerge en la inacción, en el refugio de la negación. La cobardía es la sombra de la voluntad, el abandono del coraje ante la posibilidad de fracasar. No se trata de no sentir miedo, sino de lo que hacemos con él, porque en definitiva vivir no es evitar el miedo, sino aprender a caminar a su lado sin dejarnos arrastrar por sus sombras. El coraje no es la ausencia del miedo,
sino el poder de enfrentarlo. Y continuando hablando de la cobardía, a veces uno se pregunta si debemos temer a los cobardes, porque los cobardes es un estadio superior del miedo, y a veces hay que tenerle temor a los cobardes. Es una cuestión que invita a reflexionar sobre la naturaleza de la cobardía y su impacto en los demás. Los cobardes, aunque no representan una amenaza directa de valentía o coraje, pueden ser peligrosos en ciertas circunstancias debido a su tendencia a actuar desde el miedo, la inseguridad o el interés personal. Los cobardes podrían ser peligrosos. ¿Por qué? Porque toman decisiones guiadas por el miedo. Al estar dominados por el miedo pueden tomar decisiones impulsivas o egoístas. En lugar de actuar con responsabilidad, con ética, suelen buscar su propio beneficio a cualquier costo, incluso si eso implica traicionar a los demás. Un cobarde, ante una situación de peligro o presión, podría delatar, abandonar o perjudicar a quienes lo rodean con tal de protegerse. Un cobarde es una persona que, dominada por el miedo, evita enfrentar situaciones difíciles, peligrosas o que impliquen riesgos, actuando de manera evasiva o perjudicial para protegerse. Aunque el miedo es una emoción natural y común a todos, el cobarde elige dejarse dominar por él, lo que lo lleva a tomar decisiones egoístas, irresponsables o desleales. Hay muchos rasgos que distinguen al cobarde, y uno de ellos es su incapacidad para enfrentar sus miedos. Mientras que muchas personas pueden sentir miedo y aún así actuar con coraje, el cobarde permite que el miedo lo paralice, eligiendo la evasión como su principal mecanismo de defensa. En lugar de soluciones, huye de los problemas o se esconde detrás de otros para evitar confrontar la realidad. El cobarde duda de sus propias capacidades y, en lugar de enfrentar sus temores para fortalecerse, se retrae y busca esconderse. Además, uno de los rasgos es la dependencia de los demás, la falta de coraje moral que viene en todo eso, y eso a veces lo vemos en los cobardes, y las consecuencias sociales que tiene, que los cobardes suelen ser vistos como personas poco confiables. Su miedo constante y su tendencia a evitar el conflicto o la responsabilidad lo alejan de la verdadera camaradería y respeto que se genera entre aquellos que se apoyan mutuamente en momentos difíciles. Bueno, esto era lo que quería hoy hablarle: de miedos, de cobardes, de pánico y de todo eso, que conozcamos una vez más que no son sinónimos. Entonces, valientemente, porque hay que ser valiente a pesar de que sintamos miedo en una y en muchas ocasiones y por muchos motivos, pero siempre hay que sacar un poquito, enfrentar ese miedo y sacar esa valentía. Y para tener éxitos hace falta ser valiente. Así que muchos éxitos y un gran abrazo.